Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 93 de este podcast y vamos a hablar de algo que muchas personas no quieren escuchar, pero que necesitan saber. Cómo el cannabis afecta la fertilidad femenina. Durante años, la investigación sobre cannabis y reproducción se enfocó casi exclusivamente en hombres. Sabemos bastante sobre cómo el THC afecta al esperma, la concentración, la morfología, la movilidad, incluso la metilación del ADN. Pero del otro lado de la ecuación, del óvulo, sabíamos casi nada. Obviamente que si quieren podemos hacer un episodio donde vamos a hablar o donde hablemos sobre cómo afecta el cannabis al esperma, pero hoy vamos a hablar sobre los óvulos. Y como les digo, sabíamos casi nada. ¿Por qué? Porque los óvulos humanos son increíblemente difíciles de estudiar. No los podés obtener fácilmente, no podés cultivarlos en masa y definitivamente no podés hacer experimentos invasivos con ellos sin consideraciones éticas muy serias. Pero en diciembre del año 2024, hace ya 2 años, un equipo de investigadores canadienses publicó en Nature Communication, que es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, que publicaron un estudio que finalmente llena ese vacío de conocimiento y los resultados son preocupantes. Este estudio combinó dos enfoques: un análisis retrospectivo de más de 1.000 pacientes de fertilización in vitro y experimentos controlados con óvulos humanos donados. Y lo que encontraron, digamos que cambia completamente la comprensión de cómo el cannabis afecta a la reproducción femenina. Porque resulta que el THC sí llega al folículo ovárico, sí altera la maduración del óvulo y aunque eso pueda sonar bien al principio, óvulos que maduran más rápido, digamos, la realidad es mucho más complicada. Vamos a desglosar este estudio paso por paso, vamos a entender qué le pasa realmente al óvulo cuando está expuesto al THC y vamos a hablar de lo que esto significa para las personas que están considerando un embarazo, las que están en tratamiento de fertilidad y las que simplemente quieren entender mejor su salud, sí, su salud reproductiva, digamos. Prepárense porque esto va a ser técnico, pero también va a ser claro. Y al final van a entender por qué este estudio marca un antes y un después en cómo pensamos sobre el cannabis y la fertilidad. Empecemos por lo básico. ¿El THC realmente llega al folículo ovárico? Ese pequeño saco, bolsita lleno de líquido donde madura el óvulo. La respuesta es sí, y no es una especulación, fue medido directamente. Los investigadores analizaron el líquido folicular de 1.059 pacientes sometidas a fertilización in vitro. Esto se realizó en Toronto, Canadá. Usaron espectrometría de masas, que es una técnica de laboratorio altamente precisa para medir tres compuestos: delta 9 THC, que es el THC psicoactivo; 11 hidroxi THC, que es el primer metabolito del THC después de metabolizarse en el organismo; y 11 carboxy THC, que es el metabolito de larga duración que permanece en el cuerpo hasta 30 días. De las 1.059, 62 fueron positivas para el 11 carboxy THC. Eso es una tasa de positividad del 6%. Ahora, antes que piense que el 6% es bajo, considera esto. Todas las pacientes habían sido aconsejadas explícitamente de no usar drogas recreativas durante el tratamiento de fertilidad. Y aún así el 6% lo hizo. De hecho, el 73% de las pacientes positivas no reportaron consumo de cannabis en su cuestionario de admisión. ¿Qué nos dice esto? Que hay un estigma persistente, que la gente no siempre es honesta con sus médicos y que probablemente la tasa real de consumo es mucho más alta de lo que pensamos. Pero volvamos a los números. ¿Qué concentraciones encontraron? Encontraron de 11 carboxy THC un promedio de 28,8 nanogramos por mililitro, que sería la concentración más abundante o el metabolito o la sustancia más abundante que encontraron en los folículos. Delta 9 THC encontraron 7,5 nanogramos por mililitro y 11 hidroxi THC encontraron en promedio 1,7 nanogramos por mililitro. En este caso fue el menos abundante. Esta distribución tiene sentido. Delta 9 THC se metaboliza rápidamente en el hígado, se convierte en 11 hidroxi THC, que a su vez se convierte en 11 carboxy THC. El 11 carboxy tiene una vida media de 3 a 5 días, mientras que el 11 hidroxi dura solo 20 minutos, máximo 2 horas. Por eso el 11 carboxy es el más abundante porque se queda en el sistema.
Y acá viene algo crucial. Cuando compararon las concentraciones en el líquido folicular con las de suero sanguíneo tomado al mismo tiempo, no encontraron diferencias significativas. ¿Qué significa esto? Que el THC y su metabolito están llegando al folículo por difusión pasiva desde la sangre. No hay transporte activo, no hay barrera selectiva que los esté filtrando. Si está en tu sangre, está en tu folículo. Si está en tu folículo, está bañando a tu óvulo. El óvulo, ese gameto tan protegido y tan crítico para la reproducción, está expuesto directamente a los compuestos que consumís. Bueno, cuando los investigadores analizaron los datos clínicos de las 62 pacientes positivas para THC, encontraron algo inesperado, una correlación positiva entre las concentraciones de THC y la tasa de maduración de los óvulos. En términos estadísticos, em, vieron, así masticando los números, que a mayor concentración de THC y sus metabolitos en el líquido folicular, mayor fue el porcentaje de óvulos que completaron su maduración y llegaron a la etapa de metafase 2, la etapa madura necesaria para la fertilización. A primera vista esto suena bueno, óvulos que maduran, problema resuelto, ¿verdad? Pero no tan rápido. Para entender por qué esto es preocupante y no alentador, necesitamos hablar de qué significa realmente maduración del óvulo. La maduración del óvulo es un proceso que comienza en el útero. Durante el desarrollo fetal de las niñas, las niñas nacen con un número finito de óvulos y estos óvulos permanecen arrestados, digamos, en una etapa llamada vesícula germinal, hasta que son reclutados para madurar durante el ciclo menstrual. Y la maduración tiene dos componentes críticos. La maduración nuclear, donde el óvulo completa su primera división meiótica, extruyendo el primer cuerpo polar y llegando a la metafase 2. Esto es lo que los embriólogos miran para decir si un óvulo está o no maduro. Y está la maduración citoplasmática. El citoplasma del óvulo, el ooplasma, acumula todos los componentes necesarios para soportar la fertilización y los primeros días de desarrollo embrionario, incluido la transcripción del ARN, proteínas, organelos, todo. Y acá está el problema, la maduración nuclear y la citoplasmática deben estar sincronizadas. Si el núcleo madura más rápido, el citoplasma no tiene tiempo de prepararse adecuadamente. Y un óvulo con maduración nuclear, pero no citoplasmática, es un óvulo que permanece, o más bien parece normal, pero que no puede soportar un embarazo saludable. Entonces, ¿qué está pasando con el THC? Los investigadores tienen una hipótesis. El THC se une a los receptores cannabinoides CB1 y CB2 que están presentes en el óvulo en todas las etapas de maduración. Y estos receptores son receptores acoplados a proteína G y su activación inhibe a una enzima que se llama adenilato ciclasa, que es la responsable de producir una molécula que se conoce como AMP cíclico. Este AMP cíclico es crítico para mantener el óvulo arrestado en la etapa de vesícula germinal. Los niveles altos de AMP cíclico significan que el óvulo está arrestado. Los niveles bajos de AMP cíclico significa que el óvulo va a reanudar la meiosis. Si el THC activa los receptores CB1 y CB2, se reduce el AMP cíclico y el óvulo reanuda la meiosis de manera prematura. ¿Por qué esto es malo? Porque el momento de la reanudación de la meiosis es crítico. Si ocurre demasiado pronto, antes de que el óvulo haya completado su maduración citoplasmática, el resultado puede ser segregación incorrecta de cromosomas, división asimétrica de material genético, o sea, se distribuye de manera desigual el material genético del óvulo, y mayor probabilidad de aneuploidías, que son embriones con el número incorrecto de cromosomas. Y esto nos lleva al hallazgo más importante del estudio, que es el siguiente. El análisis retrospectivo de pacientes positivas y negativas para THC incluyó un diseño de casos y controles emparejados. Cada paciente positiva fue emparejada con dos pacientes negativas con características demográficas y clínicas similares. ¿Cuál fue el resultado? La tasa de euploidía de embriones, o sea, el porcentaje de embriones con el número correcto de cromosomas, fue significativamente más baja en el grupo positivo para THC. El grupo positivo de THC tuvo un 60% de euploidia. El grupo negativo de THC, 67% de euploidia. La diferencia es estadísticamente significativa según los autores del estudio. Un 7% puede no sonar a mucho, pero en el contexto de fertilidad es enorme. Significa que si estás consumiendo cannabis y tenés 10 embriones, en promedio, uno menos de esos embriones va a ser, o al menos uno de esos embriones va a ser cromosómicamente anormal.
o uno menos va a ser cromosómicamente normal, ¿verdad? Y los embriones aneuploides con cromosomas normales son menos probables de implantarse, más probables de terminar en aborto espontáneo, incompatibles con un embarazo viable en muchos casos. De hecho, cuando ajustaron por múltiples variables, encontraron que la positividad para THC redujo significativamente las probabilidades de alcanzar una tasa de euploidía superior al 60%, o sea que los cromosomas sean correctos. Esto no es un efecto menor, esto es un efecto clínicamente relevante que podría prolongar significativamente el tiempo hasta el embarazo para pacientes en tratamiento de fertilidad. Para entender cómo el THC estaba causando este efecto, los investigadores realizaron experimentos controlados con óvulos humanos donados. Recolectaron óvulos inmaduros en etapa de vesícula germinal de pacientes que consintieron donar su material biológico de desecho, digamos. Para cada paciente tomaron un mínimo de 3 óvulos y los dividieron aleatoriamente en 3 grupos. El control, que iba a ser cultivado en medio estándar de maduración in vitro, sin THC. Ahí tuvieron 96 óvulos. El grupo THC1, que serían tratados con concentraciones fisiológicas basadas en lo medido en pacientes reales, o sea, la misma concentración de THC que encontraban los pacientes reales, iban a ser tratados de estos óvulos del grupo THC1, ahí tenían 95 óvulos, y THC2, que iban a estar tratados con concentraciones suprafisiológicas usadas en estudios animales previos, o sea, por debajo, o mejor dicho, por encima de concentraciones utilizadas en estudios con animales. Y ahí tuvieron 93 óvulos. Los óvulos fueron cultivados durante 24 horas con imágenes del lapso de tiempo, capturadas cada 15 minutos, para monitorear los eventos clave de maduración. Y los resultados de maduración fueron los siguientes. En el grupo control que no recibió THC, 46% de maduración encontraron. En el grupo THC1, donde se trató con concentraciones similares a lo encontrado en estas pacientes, encontraron una maduración del 52%. 49 de 95 óvulos maduraron. Y en el grupo THC2, que recibieron una concentración mayor de THC, encontraron una maduración del 58%, 54 de 93. Aunque no alcanzó significancia estadística, probablemente por el tamaño de la muestra, la tendencia es clara. Los óvulos tratados con THC mostraron una tasa de maduración más alta, consistente con la correlación clínica observada. Y esto se alinea con estudios previos en bovinos, según mencionan los autores del artículo, donde el aumento del 15% de la maduración se vio después de tratar óvulos bovinos con delta 9 THC durante 12 horas. Entonces, la maduración acelerada parece ser un efecto reproducible, pero ¿a qué costo? Los óvulos no están transcribiendo activamente durante la maduración. Una vez que se forma la vesícula germinal, la cromatina, el ADN, se condensa y la transcripción se detiene, pero el óvulo tiene un almacén de ARN mensajero materno prefabricado que es crítico para reanudación de meiosis, fertilización y los primeros 3 días de desarrollo embrionario. Para entender cómo el THC afecta este almacén de transcriptos, digamos, los investigadores secuenciaron 86 óvulos en fase de meiosis 2 individuales, 28 controles, 27 en tratamiento THC1 y 31 del tratamiento THC2 de 24 pacientes. Los resultados de expresión fueron 89 genes sobreexpresados en el grupo THC1 con respecto a control, 227 genes subexpresados, o sea, se expresaron menos. En total, unos 316 genes diferencialmente expresados comparando el grupo THC1 con el control. Ahora, el otro grupo THC2 con el control encontraron 402 genes sobreexpresados, 62 genes subexpresados, con un total de 464 genes diferencialmente expresados. El efecto es claramente dosis dependiente. A mayor concentración de THC, mayor disrupción de la transcripción. Y de los 50 genes que cambiaron en ambos tratamientos, 32 eran codificantes de proteínas. Y estos genes se agrupan en funciones claves que, bueno, ahora mismo no hace falta detallar uno a uno, pero sí tienen que ver con la señalización de receptores acoplados a proteínas G, regulación de la matriz extracelular, inflamación, citoesqueleto y demás. Todo esto apunta a una cosa: el óvulo expuesto a THC está desregulando procesos críticos para la segregación correcta de cromosomas, y esto nos lleva al hallazgo más visual y contundente del estudio. La segregación cromosómica durante la meiosis depende de la estructura llamada uso meiótico, un conjunto de microtúbulos que se unen a los cromosomas y los separan durante la división celular. Seguro les suena
de alguna clase de biología del colegio, de cursillo, ¿verdad? Entonces, los investigadores usaron microscopía confocal de alta resolución para ver esos usos en los óvulos después de 24 horas de cultivo en esos tratamientos. El grupo control tuvo 42% de usos anormales, 5 de 12. El grupo THC1, 67% de usos anormales y el grupo THC2, que recibió la mayor concentración de THC, 92% de usos anormales. Casi todos los óvulos expuestos a la concentración más alta de THC mostraron morfología anormal del uso. Y no se trata solo de morfología. Los investigadores también realizaron biopsias de cuerpo polar y secuenciaron el genoma completo para determinar la cantidad, la ploidía, digamos, la cantidad, o sí, la cantidad de cromosomas. Hubo un aumento del 9% en aneuploidía y más preocupante aún, un aumento de aneuploidías complejas, ganancia o pérdida de 3 o más cromosomas en los tratamientos THC1 y THC2. Fue del 42% de aneuploidías complejas en esos tratamientos y cero en el control. Las aneuploidías complejas son particularmente problemáticas porque indican errores catastróficos en la segregación cromosómica, no solo un error aislado en un cromosoma. Bueno, interesantemente, cuando cruzaron los datos de morfología del uso con el estado de ploidía, encontraron que no todos los óvulos con uso anormal eran aneuploides. Esto sugiere que la morfología normal del uso es un factor de riesgo, pero no un predictor. Aún así, el mensaje es claro: THC está induciendo errores cromosómicos a través de la desorganización del aparato de segregación de la meiosis de los óvulos. Bueno, integrando todos los hallazgos, los investigadores proponen el siguiente modelo de acción del THC en el óvulo. Ellos dicen que primero el THC y sus metabolitos en la sangre atraviesan la barrera sangre-folículo por difusión pasiva y entra el líquido folicular. Después el THC se une a los receptores CB1 y CB2 en la membrana del óvulo. Luego, la activación del CB1-CB2 inhibe la enzima de nilato ciclasa y reduce los niveles de AMP cíclico en el citoplasma del ovocito. Y la caída de este AMP cíclico, la disminución, libera el bloque de la meiosis y el óvulo reanuda la maduración nuclear de manera prematura. Y esta reanudación prematura no permite suficiente tiempo para la maduración citoplasmática completa y la formación defectuosa del uso y la desregulación de genes críticos llevan a errores de la segregación cromosómica, mayor probabilidad de neoploidía, embriones con menor potencial de desarrollo. Y en el séptimo paso de esta actividad del THC en los óvulos, incluso si se logra la fertilización, los embriones aneuploides tienen menor tasa de implantación, mayor tasa de aborto espontáneo y en muchos casos incompatibilidad con la vida. Este modelo explica la aparente paradoja: más maduración, pero peores resultados. Entonces, ¿qué sabemos al cerrar ese año? ¿Qué sabemos hasta ahora sobre cannabis y fertilidad femenina? Lo que este estudio demuestra: el THC y sus metabolitos llegan al folículo ovárico. No hay barrera que los filtre. Si está en tu sangre, está bañando tu óvulo. El THC acelera la maduración nuclear del óvulo. Esto suena bien, pero es engañoso, como ya dijimos. La maduración prematura no da tiempo a la maduración citoplasmática adecuada. El THC altera profundamente el transcriptoma del óvulo. Los genes críticos para la ovulación, fertilización, desarrollo embrionario e implantaciones están todos desregulados. El THC también induce errores cromosómicos, como ya dijimos. Los embriones de pacientes positivas para THC tienen tasas de euploidía significativamente más bajas y el efecto es dosis dependiente. Concentraciones más altas de THC causan mayor disrupción. Para las personas en tratamiento de fertilidad, este estudio ofrece evidencia clara de que el consumo de cannabis, incluso en cantidades moderadas, puede comprometer significativamente las posibilidades de éxito. Para las personas que están planeando un embarazo, naturalmente las preocupaciones, bueno, son las mismas: óvulos de menor calidad, mayor probabilidad de embriones aneuploides, mayor riesgo de aborto espontáneo. Y para los profesionales de salud, este estudio subraya la importancia de preguntar directamente sobre el consumo de cannabis y educar a los pacientes sobre los riesgos específicos para este tema de la fertilidad, por sobre todo. Pero bueno, también hay que hablar de las limitaciones de este estudio. Como en toda ciencia hay limitaciones, ¿verdad? Los experimentos in vitro usaron óvulos inmaduros que no maduraron durante la estimulación inicial, no son representativos de todos los óvulos, eso hay que tener en cuenta. El estudio no pudo estratificar tampoco completamente por edad debido al tamaño de la muestra. 81% de las pacientes tenían menos de 37 años, eso es importante mencionar.
No hay datos sobre hábitos específicos de consumo, o sea, no hay datos sobre la frecuencia de consumo, qué dosis consumían las pacientes, qué vía de administración, si era fumado, si era comestible, si era aceite. Y el estudio retrospectivo no mide otras drogas y el autorreporte no es 100% confiable, como ya dijimos, ¿verdad? Porque había gente que dijo que no consumió nada, pero salió positivo para THC. Pero estas limitaciones no invalidan estos hallazgos, eso también hay que decir. Simplemente significa que necesitamos más investigación, investigación que esté, o al menos que este estudio ahora hace posible, ¿verdad? Porque es un primer panorama, es un primer estudio y a partir de esto tienen que salir más, ya sea para contradecir, para reforzar o para sumar al entendimiento. El cannabis no es benigno, ese es el mensaje central, al menos para la fertilidad femenina, según este estudio. La idea de que el cannabis no hace daño cuando se trata de reproducción ya no es sostenible con esta evidencia disponible. Y esto no es prohibicionismo disfrazado de ciencia, es ciencia rigurosa publicada en una de las revistas más prestigiosas del mundo con métodos sólidos y hallazgos reproducibles, ¿verdad? Como dije, a partir de ahora tienen que venir más estudios que puedan sumar conocimiento a esto, o desmentir o sumar, veremos. Si estás considerando un embarazo, si estás en tratamiento de fertilidad o simplemente querés proteger tu salud de reproductiva futura, este estudio te está dando información crítica para tomar decisiones informadas. El conocimiento es poder y ahora tenés el conocimiento. Antes de cerrar, una nota breve para la comunidad del podcast. Si todavía no forman parte de la comunidad, les dejo el enlace acá para que puedan suscribirse a la comunidad. Esta semana, el 12 de enero, estoy regalando un libro muy especial sobre cannabis medicinal escrito por un médico paraguayo que tiene o tuvo, de hecho ya falleció el médico, pero tuvo experiencia clínica en este campo. No es un sorteo masivo ni promocional, es un regalo para quienes escuchan, para quienes siguen este espacio con interés real. Si quieres participar, encontrás la consigna en el Instagram de este podcast, @cannabismpy. Y el ganador se anuncia el 12 de enero, el día de mi cumpleaños. Y ahora sí, cerramos el episodio, pero no sin antes les dejo tres preguntas. ¿Sabían que el THC podía llegar al óvulo y afectarlo directamente? Antes de este episodio pensaban que solo los hombres debían preocuparse por el impacto del cannabis en la fertilidad. Segunda pregunta, si estás consumiendo cannabis y planeas un embarazo en el futuro, ¿cambia este estudio tu decisión? ¿Cuánta evidencia necesitas para modificar un hábito? Tercera pregunta, ¿por qué crees que este tipo de estudios sobre fertilidad femenina y cannabis han demorado tanto en aparecer? ¿Es solo la dificultad de obtener óvulos humanos o hay otras barreras, por ejemplo, culturales, de financiamiento, de prioridades científicas? Les dejo ahí las preguntas, nos escuchamos en el próximo episodio. Será hasta entonces, que disfruten su fin de semana. Infórmense, cuestionen y usen responsablemente. Les dejo también a la comunidad el acceso al artículo completo en el cual nos basamos para este estudio. Será hasta la próxima. Chao, chao.